Hace 2 años, un equipo de 60 científicos hallaron por fin uno de los barcos más legendarios de la época heroica de las expediciones polares, el Endurance. Se encontraba en el fondo del mar de Weddell, en el océano Antártico, a más de 3.000 metros de profundidad. Allí llevaba olvidado más de un siglo. Los científicos usaron minisubmarinos de última generación con potentes radares para localizarlos. Tras 2 semanas de búsqueda, cuando habían perdido toda esperanza y habían anunciado que no podían permanecer más en la zona, el barco apareció prácticamente intacto en el fondo marino. El director de la expedición aseguró que era el barco hundido de madera más bello que jamás había visto, un hito de la historia polar. Fue entonces cuando la prensa de todo el mundo comenzó a recordar con todo detalle la historia de esa antigua expedición comandada por Ernest Shackleton. Contaron cómo la vieja madera del Endurance, atrapada por el hielo polar, había crujido por última vez y se había hundido el 21 de noviembre de 1915. La prensa también recordó a los miembros de la tripulación y la odisea que tuvieron que soportar para sobrevivir, pero se olvidaron de uno, Tom Crean. Soy Israel Viana, redactor de Historia del diario ABC. Y yo soy Manuel Garre, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, Tom Crean, el héroe olvidado de la exploración antártica. Ninguna historia hablaba de Tom Crean, un explorador británico que había participado y sobrevivido a las 3 expediciones de la Antártida más duras de principios del siglo XX, las 2 primeras bajo el mando de Robert Falcon Scott y esta última, la del Endurance, con Shackleton. Para hablar de la exploración antártica, nadie mejor que Javier Cacho, científico y explorador español, autor de Shackleton, el Indomable, la única biografía hecha de Ernest Shackleton, pieza clave de las exploraciones a la Antártida. En aquellos tiempos la exploración polar tenía el mismo atractivo que tiene ahora mismo la exploración espacial. Diríamos que ahora mismo los astronautas son los herederos de los exploradores polares. Y efectivamente hay peligros, efectivamente hay posibilidades de morir, pero eso no quita que siga habiendo montones de personas, montones de niños que quieran ser de mayores astronautas, como en aquel momento querían ser exploradores. Y el peligro de muerte, pues es una cosa que los seres humanos aceptamos. Todo eso no importa, lo importa es el desafío, lo importa es hacer algo grande con nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo mismo en aquellos tiempos que ahora. Tom Crean es uno de los principales protagonistas de la época heroica de las expediciones, aunque durante años ha sido el más desconocido. Tom nació en el condado de Kerry, en Irlanda, en julio de 1877. Pertenecía a una familia pobre de campesinos golpeada por los terribles efectos de la Gran Hambruna. Eso le dio al joven Tom un carácter fuerte e independiente, hasta el punto de que, con solo 16 años, se escapó de casa y se alistó en la Marina Británica tras discutir con su padre. Aquel fue el principio de una larga vida de travesías marítimas. Llegó por primera vez a la Antártida en 1901. Formaba parte de la expedición del Discovery, capitaneada por Scott. En aquel momento, Tom tenía 24 años y era compañero de tripulación de Shackleton. En noviembre de 1902 lograron viajar más al sur que nadie en la historia y se convirtieron en los primeros seres humanos que celebraron la Navidad en una tienda montada sobre el territorio de la Antártida. Tom Crean era una persona modesta, no le gustaba fanfarronear, no le gustaba contar lo que estaba haciendo. Sin lugar a dudas era así, una persona, diríamos, tímida en ese aspecto. Hay unos que hacen poco y fanfarronean mucho, y hay otros que hacen mucho y fanfarronean poco. Pero sobre todo a él le ocurría que era irlandés
y en aquellos tiempos el haber formado parte de la Marina británica no era algo que gustaba a sus compatriotas y a su entorno más cercano, con lo cual yo creo que se cuidaba mucho de contar demasiadas cosas de todo lo que había hecho. Llama la atención que un hombre tan poco dado a presumir de sus hazañas decida aventurarse a participar en expediciones tan peligrosas, pero Javier nos cuenta que lo que le llevó a tomar esas valientes decisiones fue más bien por un problema que tuvo. La acaban de degradar de su oficial a simple marinero por un motivo menor, pero había sido una degradación. Yo creo que se sintió ofendido, molesto, y en aquel momento surgió la posibilidad que había desertado uno de los marineros de la expedición de Scott y estaban buscando otro, y se ofreció el de voluntario. Después no, después está claro que la Antártida la atrajo, ese compañerismo, ese querer hacer algo importante con sus vidas, esa sensación de estar arriesgándolas, pero por algo que valía la pena, pues yo creo que aparte de esos paisajes tan fantásticos, tan maravillosos, pues eso le llevó ya a incorporarse a una expedición tras otra. Ya siempre que le invitaban a participar estaba claro que tenía un sí por respuesta. El primer viaje de Tom duró 3 años. Crean destacó como uno de los tripulantes más fieles y valiosos de la expedición. Demostró su destreza sobre el hielo con un viaje en trineo de 149 días. También sobresalió por su capacidad de resistencia, su espíritu generoso, su fuerza descomunal y sus casi 2 metros de altura. Por todo ello, llamó mucho la atención de sus compañeros. Uno de ellos lo describió como un irlandés con mucho ingenio y con un temperamento equilibrado, es decir, que no se altera por nada. El Discovery estuvo de viaje 3 años y medio. Atracó en el río Támesis, en Londres, el 15 de septiembre de 1904. Durante su ausencia se había puesto fin a la guerra de los Boers, pero Rusia y Japón se habían enzarzado en otra guerra y los hermanos Wright habían logrado realizar el primer vuelo a motor de la historia. El mundo estaba cambiando muy rápido, pero a Tom Crean no le preocupaba perdérselo porque en 1910 se embarcó en una nueva expedición con Scott para ser los primeros en alcanzar el Polo Sur. Aventuras que, como nos recuerda Javier, suponen muchos peligros para el que las realiza. Los principales peligros de aquellas expediciones eran muchísimos. En parte todavía se mantienen para los científicos que vamos hacia los polos. Por ejemplo, cualquier enfermedad es terrible. Una hernia, una apendicitis, una operación, una gangrena, amputarte un dedo. Te puedes imaginar en qué condiciones sanitarias se hacen ahora y en qué condiciones sanitarias se hacían entonces. Después, cualquier marcha sobre el hielo, tenías el problema de que podías caer en una grieta y perecer o quedar mal herido, o si caminabas sobre el mar helado, pues se podía partir y dividir y caerte al agua, con lo cual el tiempo de permanencia en el agua pues era pues 2 o 3 minutos antes de fallecer también, o como también se daba el caso, el equipamiento era muy deficiente. Bueno, y sin lugar a dudas, tenemos que recordar siempre la amenaza del escorbuto. Bien, es verdad que esto ocurrió más, esa fue una auténtica peste para los marineros en el siglo XVI, XVII, incluso en el XVIII, pero siempre ha estado ahí presente. Las consecuencias que tenía esos de haber trabajado en entornos tan duros, pues te lo puedes imaginar, haber dormido sobre hielo, haber pasado mucho frío, pues ciática, reumatismo, problemas pulmonares, muchísimas más. Pero todos estos peligros no se han traducido en un gran número de muertes, al menos en la zona antártica. En Antártida ha habido muy poquitos muertos. En la primera expedición de Scott murió una persona, un marinero. En la segunda fue cuando murió Scott y sus compañeros. Mason también, un explorador australiano, también murieron 2 personas en su expedición. Pero en general ha habido muy pocas. En el Ártico no, en el Ártico ha habido auténticas masacres. O sea, todos recordamos la expedición de Franklin, donde dejó 127 desaparecidos, muertos. La expedición de DeLong, que dejó otros 30, esta era norteamericana, la sueca de Andrew en globo, a intentar llegar al Polo Sur en globo a finales del siglo XIX, y que murieron también todos. En el Ártico siberiano, pues Brusilov, Sedov, Rusanov, nada, hay una lista inmensa de personas.
La segunda expedición, la del Terranova, partió casi al mismo tiempo que la de su rival principal, el noruego Roald Amundsen. El segundo viaje de Scott transcurrió sin muchos incidentes, pero en la última etapa del viaje, la que debía recorrer los últimos kilómetros hasta saltar el Polo Sur, cometió el error de dejar a Krim. Seleccionó a otros 4 compañeros y todos murieron tras alcanzar el objetivo el 17 de enero de 1912. Descubrieron abatidos que la expedición de Amundsen había llegado 35 días antes. Ya era apasionante el intentar llegar al polo, pero todavía era más apasionante llegar en una competición entre 2 equipos de dos naciones distintas, de 2 culturas distintas y con 2 mentalidades distintas. Luego, al revés, todo lo contrario. Eso fue muy aplaudido. Después, sin embargo, claro, cuando Amundsen llegó y sobre todo cuando Scott murió, pues claro, aquellas frases los escritos de Scott conmovieron al pueblo británico y eso les hizo dejar de ser objetivos y ya empezaron a ser mucho más partidistas hacia su héroe, al que le convirtieron rápidamente en su héroe nacional. Y la prensa fue claramente quien le convirtió en el héroe nacional. En el camino de regreso, para reencontrarse con Tom Crean, el capitán Scott escribió una última carta a su mujer sobre lo que parecía inevitable. Querida, no es fácil escribir por el frío. Estamos a menos 70 grados y la tienda es nuestro único refugio. Sabes que te he amado y que lo peor para mí de esta situación es saber que no te volveré a ver. Hay que afrontar lo inevitable. Tú me animaste a liderar esta expedición y sé que eras consciente del peligro que entrañaba. Lo he dicho bien, ¿no crees? Dios te bendiga. Tom y los otros 2 descartados tuvieron que enfrentar la vuelta solos en un espantoso viaje de 1.206 kilómetros en el que tuvieron que deslizarse con los trineos por las peligrosas cascadas de hielo que se habían formado. Completaron el viaje dando tumbos, de caída en caída, sufriendo golpes, cortes y raspones. Uno de ellos, Evans, escribió que durante los descensos alcanzaron los 100 kilómetros hora. Dijo que de los muchos peligros que había afrontado a lo largo de su vida, ninguno era comparable a esos descensos a tumba abierta. En el camino, Evans cayó enfermo de escorbuto y quedó tan debilitado que el propio Crean tuvo que cargar con él durante 290 kilómetros. Tom parecía imbatible. En los diarios de sus compañeros no hay un solo indicio de que el irlandés diera señales de flaquear ni física ni mentalmente. Cuando otro de sus compañeros se quedó sin fuerzas, tuvo que ser de nuevo Crean quien caminó 56 kilómetros, soportando el viento glaciar, para pedir ayuda y salvar la vida a sus compañeros. Tardó 18 horas en llegar, en la que es considerada la mayor hazaña individual de la historia de la exploración. Y no dudó después en encabezar una nueva expedición para recuperar los cadáveres de sus compañeros. Javier Cacho destaca que era una persona que tenía algo especial de lo que carecían sus compañeros. Bueno, yo creo que tenía de especial que era una persona alegre. Siempre es importante que tus compañeros sean alegres, pero mucho más en la Antártida, donde hay preocupaciones, hay peligros, lo hablábamos antes, de enfermedades, de accidentes, y por lo tanto estar con un muermo a tu lado no te apetece estar con alguien alegre. Por ejemplo, Shackleton recordaba que Crean estaba continuamente cantando en el timón, canturreaba algo que no llegaron a saber qué canción era, pero no importa, estaba cantando y estaba alegre. Luego, por otra parte, era una persona equilibrada, una persona tranquila, y después era un trabajador incansable, con una ética, con una responsabilidad y que hacía las cosas muy bien, nunca eludía empujar hacia lo que hiciera falta. Todo aquel sufrimiento no impidió que meses después se embarcara en su tercera aventura. Shackleton le reclutó para realizar una nueva proeza: recorrer a pie de costa a costa el continente antártico. Un total de 3.000 kilómetros que pensaban cubrir en el Endurance. Pero, inesperadamente, este barco quedó atrapado por el hielo del mar de Weddell. Se hundió en noviembre de 1915, dejando a 28 hombres atrapados junto a 3 pequeñas embarcaciones en medio de una capa flotante de hielo marino. Allí sobrevivieron 170 días hasta que lograron alcanzar la isla Elefante en uno de los botes salvavidas.
Una vez en tierra firme, Shackleton solicitó voluntarios para cruzar el océano Austral mientras los otros 22 náufragos permanecían en la isla. Tan solo 6 levantaron la mano. Entre ellos, por supuesto, estaba Tom Crean. Recorrieron 1.500 kilómetros hasta Georgia del Sur en 17 días. Atravesaron vendavales, borrascas de nieve y olas de 15 metros de altura, pero su hazaña salvó la vida a multitud de compañeros más. Tras esta odisea, Tom Crean regresó finalmente a su casa, en el condado de Kerry. Es probable que si te gustan estas aventuras y expediciones, conozcas el nombre de Scott, de Shackleton o de Amundsen, incluso el nombre de los barcos que comandaron, pero seguramente nunca hayas oído hablar de Tom Crean. El escritor británico Michael Smith publicó la primera biografía de Tom Crean en el año 2000, titulada Un héroe olvidado. Crean era medio analfabeto y nunca quiso escribir sus memorias, ni llevar un diario de sus viajes ni enviar cartas. Es como si hubiera querido llevarse su historia a la tumba. Llegó a casa, combatió en la Primera Guerra Mundial y se retiró de la Marina en 1920. Se casó y abrió un pequeño pub en su pueblo natal que todavía sigue abierto, el de South Pole. Murió en 1938 por una apendicitis y jamás habló de sus hazañas. Tan solo una pequeña estatua en la puerta de su pub le recuerda. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.